tribuna la senadora Iris Vianey Mendoza para presentar, a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios, un proyecto de decreto en relación con la materia de víctimas. Adelante, senadora. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Aprovecho para agradecer y dar la bienvenida a un grupo de organizaciones sociales que nos acompañan en la presentación de esta iniciativa y pedir un poco de consideración de la mesa directiva en cuestión de tiempo, porque vamos a presentar una miscelánea de reforma a 23 leyes que consideramos fundamental para ejercer la ley de víctimas. Agradezco mucho a Roberto Villanueva, de Atención a Víctimas de la Universidad del Estado de Morelos, a Santiago Corcuera, a la organización El Colibrí, a Araceli, a Nancy Roset Nava, a Michelle Quevedo, a Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a Aurora Mora, de Familiares en Búsqueda. Muchísimas gracias por respaldarnos a Santiago Trujillo, a Juan Carlos Trujillo, que también nos acompaña hoy, y a Cristina Reina. Estimados colegas, senadores y senadoras, vengo a esta tribuna a nombre de senadores de diferentes grupos parlamentarios: el senador Armando Ríos Peter, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Marta Tagle, Adolfo Romero Lainas, David Monreal, Carlos Manuel Merino, Rosa Adriana Díaz Lizama, Ana Gabriela Guevara, María Elena Barrera Tapia, Luis Humberto Fernández, Silvia Leticia Martínez, Isidro Pedraza, Raúl Morón, Gabriela Cuevas, Luis Sánchez, Zoé Robledo, Adriana Dávila Fernández, Silvia Martínez Elizondo, y en el mío propio, a convocarlos desde el corazón para que efectivamente pueda trascender la indiferencia, para seguir con mucha firmeza desarrollando las acciones que generen que la legislación sea adecuada para ejercer la ley de víctimas. La indiferencia, esa forma elegante de desprecio que está en el origen mismo de este dolor sin fondo. Como decía el poeta Eduardo Vázquez, leído en el aniversario 2012 del Movimiento con la Paz, con Justicia Social, es lo que queremos abatir. Homicidios dolosos vinculados a la lucha contra las bandas delincuenciales y ejecuciones arbitrarias cometidas por servidores públicos, desplazamiento interno forzado, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada de personas, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, trata de personas, violencia feminicida, violencia sexual, violencia criminal e institucional, violencia política, secuestro y extorsiones con cobro de piso. Son de las más graves violaciones a los derechos humanos que vivimos hoy en nuestro país. Vulneran no solo a las víctimas y su entorno, sino a toda la sociedad en su conjunto. En el Senado están en proceso de discusión y eventual dictamen dos reformas de especial relevancia para la protección de las víctimas de delitos a violaciones a los derechos humanos. Una de ellas, la reforma a la Ley General de Víctimas, y la emisión de una ley general que proteja a las víctimas de desaparición de personas. En el contexto de este debate, hago un reconocimiento a las colegas Cristina Díaz, Angélica de la Peña, Fernando Yunes y Alejandro Encinas, quienes presiden comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos segunda, respectivamente, y a los integrantes de las comisiones que estamos presentando esta iniciativa el día de hoy. Trabajar en cada una de las leyes y los códigos que se propone reformar no es un ejercicio legislativo ocioso. Al contrario, se corresponde a las 1001 situaciones reales que viven las víctimas de violencia en nuestro país.
se corresponde con visualizar los maltratos de alguna dependencia federal, estatal o municipal, con la ausencia de un programa específico que apoye condiciones de vida digna de las víctimas. Se corresponde con el objetivo de terminar con la elegante indiferencia a que hace referencia el poeta. Desde que se expidió la Ley General de Víctimas, quedaron establecidas reformas legales federales y locales que tendrían que acompañar el ejercicio efectivo de los derechos titulados en esta ley. Sin embargo, aún no hemos avanzado en este camino. En el documento emitido por nuestra Secretaría Parlamentaria, legislación pendiente de expedir a partir de disposiciones constitucionales y legales aprobadas por el Congreso de la Unión, numeral 11, encontramos los pendientes de legislar para completar la Ley General de Víctimas. Para hacer efectiva la atención médica con el objeto de cumplir con la obligación de prestar la atención de emergencia en los términos del artículo 38 de la ley, es muy importante reformar, y es a eso que los convido, la legislación de los institutos nacionales de salud, es decir, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Con ello se protegerían los derechos a la salud y a la seguridad de quienes mueren o son reportados como desaparecidos. En el mismo sentido, se propone reformar las leyes de educación, de desarrollo social, la ley de vivienda, de ayuda alimentaria para los trabajadores, todas ellas fundamentales para generar una política pública en el ámbito social y se pueda promover de las bases para recuperar las condiciones dignas de vida y puedan las y los hijos de las víctimas mantener su actividad escolar o en el caso de los que sean desplazados por la violencia en sus zonas de origen, puedan también contar con programas de vivienda, tener acceso a oportunidades de desarrollo económico y social. En la Alianza para un Gobierno Abierto, de la que México forma parte, se ha discutido ya sobre políticas que permitan mayor capacidad ciudadana en construir comunidades seguras y combatir la tortura, la desaparición de personas. Entre las claves se encuentra el ampliar con representantes de colectivos de víctimas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como lograr que el registro administrativo de detenciones sea un instrumento generado en tiempo real. Por ello, en razón de esto, se propone reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La ley victimal fue reformada por nosotros en abril del 2013. En esa fecha establecimos que debía crearse una figura civil para reconocer la personalidad jurídica de las víctimas desaparecidas a través de declaraciones especiales de ausencia, con el fin de ejercer derechos patrimoniales y familiares de personas ausentes y así salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar. Esto implica una reforma importantísima a los códigos penal federal y al de procedimientos penales, ahora nacional de procedimientos civiles y federal, y el federal de procedimientos civiles, que también se incluye en esta miscelánea, con el objetivo de aliviar la carga crediticia que significa a los familiares la muerte dolosa o la privación ilegal de la libertad de la persona que titulaba un crédito. Se propone también en esta miscelánea una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que solicitamos a la Comisión de Dictamen competente pudiera considerar prioritaria la discusión y análisis de este tema con el objeto de emparejarlo con la reforma a la Ley General de Víctimas. Con mucho respeto al trabajo de análisis de procedimientos de la declaración de ausencia que están realizando nuestros compañeros en comisiones, ya en comisiones de dictamen para incorporar
esta figura en la legislación en materia de desaparición y con base en el apoyo directo que hemos tenido y que hemos venido dando a quienes viven la dolosa expresión de ser obligados a declarar la presunción de muerte de un ser querido, en esta consulta con expertos que han contribuido a la legislación nacional e internacional en esta materia. En especial agradecemos al maestro Santiago Corcuera, que también nos acompaña hoy, por su apoyo. Queremos aportar elementos que puedan ser incorporados también a la legislación federal en materia civil y civil procesal, como base en la eventual legislación local, y por existir supletoriedad de esta legislación civil federal en el caso de otras leyes como la legislación de amparo o comercial. También con este objeto incorporamos tanto en la ley sanitaria como en el Código Federal Penal elementos que, basados en la experiencia concreta de las familias, aportan contenido a combatir inhumaciones oficiales cargadas de irregularidades o clandestinas en algunos casos, a penalizar la atrocidad de la eliminación completa de los seres humanos, así como regular procedimientos dignos para personas fallecidas sin identificar en cuestión que ya se cuentan por miles y que vemos necesario también incluir en esta miscelánea. Pedimos a nuestros colegas que presiden las comisiones de dictamen puedan incorporar a este análisis las propuestas de reforma que estamos aportando al Código Penal Federal, al Código Civil Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Nacional de Procedimientos Civiles, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley contra la Delincuencia Organizada, a la Ley de Amparo, a la Ley General de Salud, para la construcción de los textos legislativos que requerimos. Entre las modificaciones legales que estamos aportando para el efectivo cumplimiento de los derechos de las víctimas, se está incluyendo un paquete cuya base son las reformas a las leyes de transparencia y acceso a la información y la de protección de datos personales en posesión de particulares, porque en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o de personas secuestradas y la información sobre el uso de tarjetas bancarias o teléfonos móviles de huellas digitales puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Al entender la importancia de proteger los datos personales, se propone adicionar a estas leyes la excepcionalidad de proporcionar esta información para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, y se acompaña a cada una de las leyes que regulan esta información, la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la telefonía celular, y la de instituciones y procedimientos electorales para la información dactiloscópica, y la de instituciones de crédito para la información de tarjetas crediticias o de débito. Y con mismo respeto solicitamos a nuestros colegas de las comisiones de dictamen pudieran considerar de alta importancia avanzar en el análisis de estas propuestas. Por último, se propone reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, pues ninguna regulación que se pretenda sea realmente exigible y justiciable puede omitir las responsabilidades a quienes, teniendo obligación de cumplir las leyes, no lo hagan. Tenemos la certeza de que las y los presidentes que integran todas las comisiones de dictamen de esta miscelánea cuentan con la experiencia, los conocimientos y sobre todo la calidad humana para enriquecer y mejorar cada texto. Por ende, entendemos que empezará este debate cuanto antes. Esta miscelánea pretende poner atención estructural a las necesidades concretas de las víctimas, a las de la desaparición de personas, desplazamiento, las de tortura, las de abuso sexual, las de feminicidios y homicidios dolosos, a las de las lesiones
incapacitantes, a las que pierden la seguridad social cuando muere o desaparece el derechohabiente, a las que necesitan apoyo de un programa de vivienda o de educación o apoyo agropecuario, a quienes requieran atención psicosocial especializada, ya sea tanatología o de violencia victimizante que hayan sufrido. Pedimos su apoyo para estas 23 leyes que armonizarán la ley de víctimas. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera.